El mercado de Miami se ha constituido como un mercado de millonarios. Cada vez es más influyente la cantidad de millonarios que llegan, pero también las propiedades se han ido adaptando a esos precios. Todas las propiedades están teniendo muy, muy alto valor y esto favorece y desfavorece al mercado. Depende de qué lado de la barrera tú estés. Si tú no has podido entrar en el mercado de las viviendas, es súper complejo poder llegar a entrar. Pero si ya tú estás del lado de los que tienen viviendas, están adquiriendo valor. Hoy vamos a analizar artículos que tienen que ver con esto y vamos a ver cómo el 64% de las unidades en el condado de Miami-Dade y en Miami se consideran de alto valor y adicionalmente cuál es la proporción entre la cantidad de unidades de más de 10 millones de dólares y la cantidad de unidades de menos de 500 mil dólares, las cuales están desapareciendo. Es increíble pensar que las unidades de menos de 500 mil dólares no se encuentran en el mercado. Esto lo vamos a estar viendo en detalle y adicionalmente vamos a ver unos comentarios del gobernador de la Florida que habló de la posibilidad de eliminar el impuesto a la propiedad y vamos a ver qué tan viable puede llegar a ser una propuesta como esta y qué pasaría en el tiempo si esto sucediera. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Así es, Jenny, con muchísima transparencia y honestidad, como siempre, vamos a estar analizando temas importantísimos del real estate en la Florida, en Miami, sobre todo. Tenemos material importante sobre cómo están funcionando el tema precios en Miami, cómo se están comportando esos precios. Incluso voy a analizar el tema de Florida, cómo hay en la lista de los 10 ciudades que han caído más los precios en todos los Estados Unidos. De las 10, 8 están en la Florida. Esto también lo vamos a ver el día de hoy. Pero comencemos con esas unidades de alto valor. ¿Cómo están funcionando estas unidades de alto valor y por qué Miami se ha constituido en algo que nada más pareciera que va a ser para las personas con altos ingresos? Fíjate, en un artículo de Florida Realtors dice, Florida es líder en viviendas con alto valor patrimonial. ¿A qué se refieren ellos? Se refiere a que el porcentaje de la propiedad que te queda líquido, pagando las deudas y todo lo que tiene que ver con la deuda de la propiedad, es positivo en gran escala para el 60, aquí dice, para el 60.7% de las viviendas de la Florida y cuando nos vamos a Miami es 64.4%. Razones, sobre todo hablando de Miami. Los precios de las propiedades single family home en Miami no han parado de aumentar. Sabemos que en el año 2024 aumentaron en más de 10% y los condominios, a pesar de los problemas que han tenido, el precio año a año también aumentó poco, pero aumentó. Eso hace que el valor patrimonial en el transcurrir del tiempo siga aumentando. Sin embargo, aquí me menciona que si yo comparo el año del año 24 con el año 23, lo que es el porcentaje del valor patrimonial disminuyó en pequeña porción. También se puede decir que eso es en consideración a tantas líneas de crédito y lo que han sacado de las propiedades, que es lo que están usando las personas hoy en día. Sabemos que para no refinanciar las unidades sacan líneas de crédito y eso va en contra del valor patrimonial. Es muy importante saber que eso está sucediendo en nuestra área por lo fuerte y estable del mercado. Estamos hablando sobre todo de la demanda de propiedades en el condado de Miami-Dade se ha mantenido de una manera constante a pesar del aumento de precios y de que las tasas de interés siguen en alza. Sí, el tema del valor patrimonial de las unidades, Jenny, llegó a un artículo de Wall Street Journal donde analizaron los dos extremos. Cuando lo vemos, Wall Street Journal nos está revisando qué pasa, qué está sucediendo con el valor de las casas. Dice, las casas de $1 millón se disparan en Miami mientras las propiedades para principiantes desaparecen. El artículo está muy largo, tiene mucha información. Lo interesante es ver, bueno, primero ellos tienen la medición de lo que son los precios medios de la vivienda y el precio medio de la vivienda en el 2015 era $265,000, al 2024 en $650,000. O sea, ha ido incrementando de manera exponencial y de manera recurrente. Adicionalmente, aquí esto es un gráfico que impresiona ver cómo ha variado, Jenny. Estos son unidades de menos de $500,000. Estamos hablando de $500,000. Resulta que en el 2015 los listing activos, la cantidad de casas a la venta, 7,900 casas
eran de $500,000 o menos. Resulta que hoy en día solo 641 casas en diciembre fueron de $641,000 o menos, single family home. Estamos hablando de condominio, estamos hablando de single family home. Es decir, las casas valen más de $500,000 en su mayoría. Aquí podemos ver la diferencia. Luego vemos la cantidad de vendidas. En el 2015 eran 12,800 casas que se vendían por un valor de 500,000 o menos, y hoy en día son apenas 2,230 casas las que se vendieron. Esto es impactante ver, porque lo hablábamos en el podcast de la semana pasada, es lo más parecido a New York o a una metrópoli que tenemos. Luego se va y analiza el otro extremo. Cuando analizamos el otro extremo, están viendo cómo es el rally del high end. ¿Qué quiere decir el rally del high end? Las single families de $10 millones o más. Y se habla de que han crecido en la última década, y podemos ver en diciembre del 2024 habían 212 casas, Jenny, listadas en más de $10 millones, mientras que habían solo 641 en menos de medio millón. Es decir, el 33% de esas, de entre esas dos cifras es de más de $10 millones. O sea, estamos liderando realmente un sector de lujo en lo que es Miami. Adicionalmente, se hicieron 108 ventas de más de $10 millones en el 2024. Y en el 2021 fueron 157 ventas de más de $10 millones en single family. Es una tendencia, no sabemos qué va a suceder, cómo se va a ir configurando esto, pero sí es bien, bien complicado para las personas que no tienen el ingreso suficiente poder vivir en el área de Miami. Por eso están teniendo que vivir muy lejos y el transporte público no funciona. Puede terminar siendo un beneficio, como les dije, para todos aquellos que tienen una vivienda, pero aquellos que no han podido sortear la posibilidad de comprar y romper esa barrera de asequibilidad, termina siendo complicado, termina siendo difícil. Rápidamente también quiero hacer mención, Jenny, a lo que tiene que ver con los 10 mercados de Florida que han perdido valor. Resulta que The Resi Club hizo el estudio de 384 mercados, vamos a ponerlo en pantalla, y de esos 384 mercados que estudió Resi Club, resulta que 8 de esos 10 están en Florida y 2 en Texas. Es complicado, Jenny, poder nosotros ver cómo esto está afectando. Sin embargo, cuando tú lo analizas en números porcentuales, resulta que no es mucho. Estamos hablando que el mercado número 10 apenas cayó un 1.8, el mercado que más cayó es Punta Gorda, pero cuando nos vamos y analizamos en el mapa, Punta Gorda cayó un menos 8.6 en el 2024. Sin embargo, ha subido un 54 en los últimos 5 años. Es decir, simplemente es una corrección. No estamos hablando de una crisis, no estamos hablando de algo que realmente pueda afectar demasiado el sector de la vivienda. Fort Myers y Cape Coral están en un menos 7.6, pero están 56 por arriba. Luego vemos mercados muy sólidos como Orlando, con 6.5 por arriba del pico, 59 desde la pandemia y 2% subiendo el último año, y Miami-Dade también siempre consolidado como el mejor mercado de la Florida con 2.8 year over year y 72% de aumento de precios. Esto es realmente lo que sucede a nivel estadístico. Sigue habiendo muchísima presión en los precios y es complicado entrar en el mercado. Tienes que buscar asesoría, tienes que buscar números. Importante que sigas viendo material como este, te sigas instruyendo y sobre todo te califiques, te precalifiques, vayas a un asesor financiero que te pueda ayudar. Muchos de ellos no cobran nada por esas ayudas, sobre todo todos los mortgage brokers no te van a cobrar nada y te pueden planificar para que puedas comprar la vivienda. Continuamos, Jenny, con información del gobernador DeSantis. Cuéntanos. Bueno, creo que empiezo yo comentándote un poco cuál es el origen. Resulta que el gobernador DeSantis dio mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque un usuario de la red X, vamos a ponerlo a pantalla, le comentó: gobernador, realmente necesitamos abolir el impuesto a la propiedad en la Florida. ¿Qué cree usted que debemos hacer para que esto pase? Y resulta que el gobernador DeSantis respondió ese ex. En la traducción puso: los impuestos a la propiedad son locales, no estatales, lo que quiere decir que no depende de él, va a depender de las ciudades. Pero la vía que tendríamos sería con una enmienda a la Constitución de la Florida y el 60% de los votantes debería aprobarla para eliminarlo, lo cual él apoyaría, o incluso para reformarlo o reducirlo. Deberíamos ponerlo en la boleta. Y tenemos que hacer algo audaz para que eso pase con el 60%. Estoy de acuerdo en que gravar la tierra en la propiedad es una forma más opresiva e ineficaz de tributar. Amplíalo, Jenny, sé que tienes la noticia, importante que lo ampliemos y ver
luego nuestros comentarios, cómo podemos nosotros ver si esto es bueno o es malo para el sector. Sí, fíjate, esto es una idea que desde el año pasado está rondando y aquí en este artículo que yo tengo dice, el año pasado en Tallahassee un legislador republicano estatal propuso un proyecto de ley simplemente para estudiar el impacto de eliminar esos impuestos y qué era lo que iba a pasar. La propuesta lamentablemente no prosperó porque estudiar el impacto de la eliminación es algo que todos queremos. Queremos obviamente que sabemos que el impuesto a la propiedad hoy en día, sobre todo en Miami-Dade, bueno, en todos los condados, es una parte esencial de la calificación y hace que muchas personas, número uno, entren en problemas de pago. Hay personas que no pueden tener su unidad o su propiedad en Homestead por cualquier motivo. Los impuestos de la propiedad han aumentado considerablemente. O si tú vas a calificar en la compra de la propiedad, también el pago del impuesto te quita una porción importante de tu pago mensual. Entonces, esta enmienda o este posible cambio en mi opinión, si no es una eliminación, si no hablamos de cambio y reforma, es favorable. Ahora, también no somos el único estado que ha tenido esa intención. Aquí también dice que en noviembre Dakota del Norte rechazaron la propuesta de eliminar. Esta propuesta fue simplemente no aprobada en Dakota del Norte y vamos a ver qué es lo que sucede. Todo lo que comienza en marzo, lo que son las sesiones comienzan en marzo y vamos a ver si hay alguien que propone y si prospera esta eliminación o reforma de los tributos a las propiedades. Yo, particularmente, cuando salió la noticia y lo conversamos tú y yo, Jenny, vía telefónica en aquel momento, yo no soy partidario de que exista una eliminación. Creo que una eliminación sería un golpe gigante a la economía de las ciudades. De aquí se paga a los bomberos, se paga a los policías, se reparan las vías públicas, se tienen muchos beneficios, parques, incluso parte del sector salud. Hay muchos beneficios que están unidos al tema de lo que tiene que ver con los taxes a la propiedad. Debería ser un poco más, vamos a decir, no tan punitivo, porque efectivamente lo que tú dices, que esas casas de 12,000, $13,000 en taxes termina siendo hasta cuándo esa casa va a estar pagando $13,000. La casa tiene 40 años y ha pagado ya en exceso taxes, ya la zona se desarrolló, ya el parque existe, ya la estación de bomberos existe, entonces hasta dónde se sigue pagando y esos fondos terminan ya malversándose porque no se sabe qué se hace al final con tantos fondos que llegan de estas viviendas. Pero pensar también que una vivienda no va a pagar ningún tipo de impuesto y que solo paga en el momento que se venda, también me parece algo que no es propio porque sería dejarle a la suerte que las casas suficientes se vendan, a ver si tenemos dinero para pagarle a los policías, si tenemos dinero para ampliar los bomberos o mejorar la vialidad pública o mejorar parques, jardines. La ciudad necesita unos fondos y incluso ha sido una de las grandes desgracias de países latinoamericanos, donde es muy difícil tener un impuesto a las propiedades que se cumpla y que se puede ejercer. Y muchas de las ciudades latinoamericanas han caído en desastres por esto. No hay fondos públicos. Entonces, habría que ver ese impacto, qué tanto influye. Y sabemos que hay ciudades que dependen en su mayoría de muchos de estos fondos y habría que ver, porque realmente abolirlo y pensar que es muy cómodo que tú no pagues taxes, sí, pero también es muy cómodo tener policía, tener bomberos y tener las calles que funcionen y tener los parques y tener incluso escuelas. Parte de estos taxes también van a las escuelas. O sea, hay que verlo muy en el impacto que podría tener en el futuro. Adelante, Jenny. Sí, algún tipo de reestructuración, Gabriel, porque sí, lo que tocas de decir es totalmente cierto. También es cierto que durante la pandemia el incremento de las propiedades causó un incremento directamente proporcional en los impuestos y muchas personas no estaban preparadas para eso. De hecho, que hoy en día hay infinidad de personas quejándose del valor del impuesto a la propiedad que les toca que pagar. Y realmente una reestructuración tendría sentido de una manera consciente y sin afectar la policía, los bomberos, ni nada de estos personas públicas que nos ayudan y que dan tanto aporte a la comunidad, pero sí de una manera u otra ayudar al propietario o a la persona que viene a comprar una unidad.
Sí, es un balance, pero es Sí, un balance que no es un extremo, no es abolirlo. Ahí es donde ya yo digo, creo que sería un extremo llegar a ese punto, entonces luego dejar las ciudades quebradas o sin fondos o endeudándose, teniendo que endeudarse para pagar el gasto corriente. Continuamos con lo que tiene que ver con turismo. El turismo. gobernador de Santis también fue noticia esta semana por temas de turismo y es interesante agregarlo aquí. Dio las cifras claves del 2024. Resulta que tuvimos 142 millones, 143 millones de visitantes, 1.6% más que en el 2023. Se batieron los récords de años anteriores. 130 millones de turistas nacionales con un aumento del 1.3. 8.9 millones de turistas internacionales, creciendo un 6.6, impresionante, creció mucho el turismo internacional de año a año, 3.3 millones de turistas canadienses, 91% del turismo provino de visitantes nacionales, eso es interesante, y el tráfico en los 19 principales aeropuertos de la Florida creció un 3.1%. Más negocio, más desarrollo, más impulso para la región, lo que también impulsa el tema de precio de las unidades de vivienda, pero también impulsa trabajo, impulsa desarrollo, impulsa mucho dinero entrando a la región por lo que tiene que ver con turismo. ¿Tienes algunos números adicionales, Jenny, que agregar aquí? Sí, tengo que agregarles, Google sacó los números de los sitios o ciudades trending del 2024, donde las personas simplemente querían viajar. Y Miami está en el número 3. Miami está en el número 3. Realmente esto es bastante importante porque, como lo acaba de decir Gabriel, esto es dinero moviéndose en nuestra ciudad, consumo, restaurantes, hoteles, compra de retail, es dinero viniendo aquí. Por eso Miami no ha parado ni va a parar de ser una ciudad que está creciendo, donde la gente viene a visitar y mucha gente que viene a visitar quizás quiere comprar para invertir aquí en Miami. Entonces, realmente seguimos siendo una ciudad trending a nivel nacional y a nivel mundial para visitar y también para comprar. Así es, como siempre, Miami hace que sea un destino preferido por muchísimas personas y muchos lo lamentan desde el punto de vista de precios, pero esa es nuestra fuente de trabajo y tenemos que conservarlo y tenemos que ayudar al turista y ayudar a todas esas personas que quieren y buscan estar aquí porque al final ese es el desarrollo económico que necesitamos para que esta región siga creciendo, siga desarrollándose, Florida Central y toda la parte del sur de la Florida. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Contáctenos, es muy sencillo, abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp. Cualquier duda que tengan, simplemente escríbanos. Nosotros estamos aquí para aclarar las dudas, darles nuestra mejor opinión o ofrecerle productos que estén adecuados a lo que tú quieres buscar, sea como vivienda principal o sea como inversión. Nosotros estamos aquí para darte la información. Así es, no dejes de darle like con el pulgar hacia arriba, que le demuestras a la plataforma que es un contenido de calidad, un contenido bueno, y de esa forma ayudas a que este podcast llegue a muchas más personas. Adicionalmente, compártelo y suscríbete. Suscríbete a nuestro canal, donde tenemos 3 podcasts a la semana, hablando lo mejor de Estados Unidos, del real estate de la Florida, y por supuesto, nuestro mortgage broker habla de todos los temas financieros. Muchísimas gracias una vez más. Invierte en Miami Real Estate. ¿Y dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.